Shalom, Javerim. Les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la porción de la Parashá, que en esta oportunidad, 25 de Kislev del año 5781, vamos a centrarnos en nuestra festividad. Así es que quiero partir dando gracias al cielo y también deseando a todos ustedes Hanukkah Sameach, una fiesta de la dedicación llena de alegría. Y esta fiesta, para aquellos ¿cierto?, que desconocen el tema, celebra la victoria que tuvieron la familia Hashmonea durante el Segundo Templo contra el imperio greco-sirio. Y una de las cosas que no sé por qué, pero nadie menciona, es que en esta guerra del imperio greco-sirio contra Israel hubo una porción importante de judíos que apoyaron en realidad al imperio greco-sirio, cosa extraña, pero eso lo confirma incluso la historia, por este proceso, ¿cierto?, de helenización en el que había entrado Israel. Entonces, una buena parte, ¿cierto?, sobre todo de las élites que mandaban, estaba apoyando la helenización de Israel y la helenización del judaísmo. En respuesta a esto se levanta la familia Hashmonea, que era de descendencia sacerdotal, y se hace del poder. Y esto, ¿cierto?, no sin una cruel batalla, y a pesar de la desigualdad, ¿cierto?, la familia Hashmonea se impuso y recuperó momentáneamente el reinado que había estado suspendido, ¿cierto?, durante, la verdad es que, cientos de años. Y el milagro de Hanukkah significa dedicación. En este contexto es una rededicación. Y Hanukkah, ¿cierto?, se celebra el 25 de Kislev. Si la palabra Hanukkah la dividimos, Hanu significa descansaron, y el trozo de la palabra que sigue, que es K, que es la Haf con la Hei, significa 25. Es como que en Hanukkah, si lo dividimos, podemos leer descansaron el día 25, que es el 25 de Kislev. ¿Y en qué consistió? Que cuando se fue a rededicar el Beit HaMikdash, el templo, y se van a encender las luminarias, se dan cuenta que hay aceite solo para un día. Y el tener aceite nuevo, o comprarlo o producirlo, ¿cierto?, requería de 8 días mínimo. Entonces se enciende esa lámpara, esa luminaria, y dura 8 días. Eso es lo importante. Ahora, ¿en qué me quiero detener? En el tema del encendido de la lámpara. Porque es importante esto. Alguien podría decir, generalmente en, en Occidente, donde no tienen, ¿cierto?, la cultura oriental y menos la cultura específica judía, claro, cualquier persona, ¿cierto?, de simple pensamiento diría, bueno, no lo que alcance, pues si alcanza un día bien, y si no, no. ¿Por qué es importante, ¿cierto?, el encendido de la menorá? Y la Torá, ¿cierto?, nos enseña la importancia de la menorá.
Bueno, eso es lo que se celebra, de que en vez de durar un solo día el depósito de aceite, que explicamos el sábado pasado, ¿cierto? A qué aceite se refería, de dónde salió ese aceite, eh, duró 8 días, que son los 8 días que se demoraba en tener, ¿cierto? Una nueva cantidad de aceite nuevo, porque era un aceite extra virgen, nuevo, machacado. Y eso es lo que se celebra durante 8 días. ¿Y por qué es importante o por qué era importante? ¿Cierto? Y digo era, ¿cierto? No porque hoy día no lo sea, sino que hoy día no hay Beit HaMikdash, no hay templo. Porque eh, enseñan los rabinos que como es arriba, es abajo. Cuando uno entraba al Beit HaMikdash y entraba, ¿cierto?, al templo, lo que tú veías, lo que tú observabas, el significado y la profundidad de todo lo que tú veías ahí, era lo que sucedía arriba en los cielos. Esto quiere decir que si hay panes, ¿cierto?, en una mesa, si hay una menorá, ¿cierto?, si en la parte central está el altar, qué sé yo, todo eso, que el cielo, el tabernáculo del cielo, no hecho con mano de hombre, es exactamente igual. De hecho, a Moshe Rabbeinu se le dice, ¿cierto? Cuida de hacer estas cosas conforme a la imagen que se te mostró en el monte. Es decir, no solo le dieron las instrucciones, sino que además le mostraron, ¿cierto? Mira, esto tiene que quedar de esta forma. Tú no puedes, ¿cierto? En forma espontánea o libre, ¿cierto? Decir, yo lo voy a cambiar esto por esta forma, en vez de 4 patas le voy a poner 5. No, tú tienes que hacerlo exactamente como está, como se te está mostrando y como se te está indicando. Y respecto de las luces, ¿cierto? Las luminarias se encendían a una hora precisa. ¿Y por qué se encendían a una hora exacta, a una hora precisa? No cuando yo me acuerde o cuando, eh, bueno, me atrasé un poco, pero igual las encendí. No, a una hora precisa. Porque a esa hora el, el santo de los santos, ¿cierto?, se levanta de su trono de gloria. A la hora que se está encendiendo la luz acá abajo en la luminaria, el santo de los santos se levanta de su trono de gloria y con su presencia Él enciende todos sus mundos, Él ilumina, Él alumbra todos sus mundos. Vimos en la parashá anterior, cuando el ángel le dice a Jacob, suéltame porque está rayando el alba. ¿Y por qué se tenía que ir? ¿Qué tiene que ver que él esté apurado y que está rayando el alba? Y nos enseñan, ¿cierto? Nos enseña Hazal, los Jajamín, Zichron y Abraham, nos enseña de que era uno de los ángeles encargados de la Shirah. Y la Shirah es el cántico que se entona en los cielos cuando el sol alumbra, trae luz sobre aquella parte del globo que estaba en tinieblas. Entonces, desde principios, desde el Bereshit mismo, desde el origen mismo de todas las cosas, ¿cierto? La luz trae, perdón, tiene mucha importancia para nosotros, disculpen. Pero ¿qué significa la luz? Ya en el propio Bereshit dice la escritura que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo a Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y todo cambia partiendo de la luz. La Torá nos enseña, ¿cierto?, de que la luz trae orden. La luz termina con el caos. La luz termina, ¿cierto?, con la energía negativa que tiene el caos. También lo explicamos la semana pasada. El caos y el desorden tienen una energía negativa, ¿verdad? Y la luz viene a poner orden, a poner, ¿cierto?, las cosas en su lugar, a traernos, ¿verdad?, ordenamiento en todo ámbito. Por ejemplo, estamos para entrar en una habitación, y si ya se fue el sol, lo primero que hacemos, ¿cierto? Esto es tan automático que incluso si por ave o ¿cierto?, se quemó la bombilla o la ampolleta, como decimos acá, uno tiende igual, en forma automática, a encenderla.
o si cambió el interruptor de lado, el switch lo cambió de posición dentro de la habitación, uno está tan acostumbrado que lo primero que hace es llevar, ¿cierto?, la mano para encender el switch donde se encontraba antes. ¿Por qué? Porque sin esa ayuda no tenemos cómo movernos, no tenemos cómo ubicarnos, no tenemos cómo manejarnos, cómo desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, desde el principio, el Santo Bendito dijo, ¿cierto?, que sea la luz. Y vino la luz, y después de que llega la luz, Él comienza a ordenarlo todo. Entra en escena lo que el Sefer Mishle, el libro de Proverbios, llama la sabiduría. Dice, porque yo estaba allí desde el principio, y yo estaba ordenándolo todo y disponiéndolo todo con sabiduría. Pero para eso se necesita la luz, ¿verdad? Entonces entramos a la habitación, miramos, nos ubicamos donde estamos y comenzamos a ordenarlo todo. Sin esa ayuda sería muy difícil. Entonces, de ahí la importancia. Recordemos lo siguiente, que en el Beit HaMikdash la única luz que existía era esta luz, ¿cierto? La luz eterna, no había más luz. De manera que en el Beit HaMikdash la luz tenía una preeminencia, una importancia, hay una para allá, ¿cierto? Me parece que es Naso, es la para allá que da instrucciones específicas sobre el encendido, ¿verdad?, de las luminarias. Y en las instrucciones que se le dieron a Moshe Rabenu, dice, esto lo harás conforme al mandamiento que se te entregó, es decir, yo no puedo improvisar. Y es por ello, porque a la misma hora en que nosotros encendemos las luminarias acá abajo, el Santo de los Santos alumbra con su presencia todos sus mundos, ¿cierto? Él es el Señor de los mundos. ¿Qué sería de nosotros sin la luz? Y esto, aunque puede parecer, ¿cierto?, una propaganda o un comercial de alguna empresa de distribución de energía eléctrica, no, es una verdad importantísima que nosotros encontramos en la Escritura. Desde que el hombre se alejó del Santo Bendito, entró en un estado de confusión, entró en un estado de oscuridad, entró en un estado de caos. De manera que es muy fácil para nosotros, es más fácil para nosotros generar caos que generar el desorden, llevar, ¿cierto?, las tinieblas, que ser agentes de luz. Y aquí viene la importancia, ¿cierto?, de la Escritura. La Escritura nos enseña que el hombre, lejos de Dios, está en tinieblas. Eso quiere decir que está en un estado de confusión, en un estado de desorden y en un estado de caos. Y debemos nosotros recordar, ¿cierto?, en el estado en que se encuentran nuestras vidas cuando estamos lejos del Señor, o cuando estuvimos lejos del Señor, y cuando fuimos, como dice Rav Shaul, cuando fuimos por el Eterno conocidos. Generalmente decimos nosotros que yo conozco a Dios, pero en realidad, en el estricto rigor, la Escritura nos enseña que somos nosotros conocidos por Dios. Entonces, toda esa confusión, todo ese caos, todo ese desorden y toda esa energía negativa salió cuando entró la luz. Y me gustó mucho cuando el Rab Uziel, de la Quinta Región, que esté con bien, dijo, basado en el pasaje de Bereshit, aquella parte donde dice y que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían toda la faz del abismo, sacó de ahí una idea que a mí me gusta mucho, voy a usar esa idea, y es que cuando hay algo vacío y no está la luz, se tiende a llenar con la tiniebla. Por ejemplo, si eso nosotros lo llevamos a nuestras vidas, una de las cosas que yo encuentro peligrosísimas para el hombre, para nosotros, es estar en un estado de confusión. ¿Por qué? Porque la confusión nos lleva a tomar decisiones erradas. Una confusión puede ocasionar un accidente, ¿cierto?, y la caída de un avión, por ejemplo, o una tragedia de esas magnitudes, ¿cierto?, en un tren, en un vehículo, en un carro, un automóvil, y eso llevado a nuestras vidas sería, ¿cierto?, desastroso. Tomar una mala decisión en nuestras vidas, basado, ¿cierto?, en una confusión,
o basado en algo que nosotros creemos que es luz, pero que en realidad es tiniebla, porque la Escritura dice, ¿cierto? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, nosotros estamos convencidos de que esto es lo correcto, a no ser que venga, ¿cierto? Aquel que dijo, yo soy la luz, vamos a seguir en este estado de confusión. Una de las cosas que provoca confusión en el hombre, y sobre todo en el hombre de Dios, son las pruebas. Es no entender a Dios. Es no entender a Dios. Queremos entender a Dios y no es necesario, ¿cierto?, entenderlo. La Escritura nos dice que Él vive en medio de tiniebla inaccesible. Es decir, Él, en otras palabras, está diciendo, a mí no me van a entender, a mí no me van a comprender. Dejen de luchar por entenderme, por comprenderme, ¿cierto? Si eso no lo van a hacer. Sus decisiones son eternas, sabias, son buenas, pero son confusas. Chocan generalmente con nuestra razón, ¿verdad? Entrar en una prueba complicada, en una situación complicada, en estados cuando nos damos cuenta que Dios nos ha quitado, nos ha arrebatado, ¿cierto? Algo que era importantísimo para nuestra vida, algo que era nuestra vida, la vida misma. Lo lógico es, ¿cierto?, que entremos en un estado de confusión. Y ahí viene la palabra del Señor. La palabra del Señor es luz. La palabra del Señor es la que nos saca de este estado de confusión. La confusión no solo nos lleva a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, sino que nos produce desesperación y angustia. Tenemos una leve impresión de que estamos tomando una decisión, no sabemos 100% cuál va a ser el final. Y eso nos produce angustia. O sencillamente darnos cuenta que Dios ha decidido algo que va contra lo que nosotros esperábamos. Nos puede ocasionar un estado de confusión, hace temblar nuestra fe, nos hace cuestionar, provoca una autoculpabilidad. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, y no nos permite ver de que es el Dios eterno y soberano quien está tomando decisiones que, como decía aquel título de aquel libro, decisiones que Dios toma que a veces no son comprendidas. Un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cuántas veces? Pensemos en nuestro corazón. Yo hablo ahora a tu corazón. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que nos damos cuenta de que lo que Dios ha hecho no tiene sentido? No tiene sentido. Ayer les contaba un caso. Estaba con un hermano mío, con Shamay, y era ya casi tarde de noche. Íbamos cruzando el Zócalo en el casco histórico de la ciudad de México, una preciosa ciudad. Íbamos atravesando la plaza y se acercaron dos niños, una chiquita de haber tenido unos 7, 8 años, y el otro chico que presumiblemente era su hermano, era un poquito más grande, 11 años alrededor, pero no más que eso. Íbamos conversando, yo iba conversando con Shama y cruzando la plaza, y de repente siento que me llaman. Me dice, señor, ¿usted estaría de acuerdo en que yo le cante una canción y usted me regala unas monedas? Y yo me volví y le dije, sí, hija, ¿cómo no? No hay problema. Y cuando me fijo, la chica la más chiquita, la menor, que debe haber tenido, como digo, unos 7 años, era ciega. Y sus ojitos blancos. Y a mí me partió el alma, en realidad. Primero me descolocó, porque no lo esperaba. No esperaba ver, ¿cierto?, una cosa así. Y la niña cantó y comenzaron a cantar unas canciones flamencas, pero extraordinario. Precioso, le salió, precioso. Y bueno, terminó y le dimos unas monedas con llama y se fueron.
y comenzamos a cruzar la plaza en silencio. Y a mí me pareció adivinar lo que estaba pensando mi hermano Shama. Y de pronto me dice, Rab, ¿por qué sucede esto? Y yo me acuerdo cuando le dije, cuando yo entienda. Shama es una persona, un joven, que enviudó hace poco. Y cuando él me pregunta eso, ¿por qué sucede esto? Me acuerdo que yo le dije, cuando yo entienda por qué Hashem se llevó a tu esposa tan joven, voy a entender por qué el Eterno permite estas cosas. Y no dijimos nada más hasta que llegamos al restaurante y íbamos a comer algo. Y efectivamente es de eso. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permite que esto me pase? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Por qué, cierto? ¿Por qué se honra al impío y al justo? El justo muere, dice la Escritura, y se le entierra y es puesto en el olvido. En cambio, muere el impío y es enterrado con honra. ¿Por qué ocurren estas cosas? Saben que nosotros no estamos en condiciones de entender todo de Dios. Por eso es importante la luz de Dios dentro de nuestra oscuridad, dentro de nuestra confusión, dentro de los laberintos de nuestra mente y de nuestro corazón. En esas circunstancias debemos volcarnos hacia la Escritura, que es la luz. Debemos buscar a este que dijo, ¿cierto? En Juan, fíjense que en Juan, en el Birja de allá, Juan 10, 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. En castellano dice dedicación, pero se refiere a Hanukkah, para aquellos que piensen que no está en la Escritura. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Y dice, era invierno, que viene siendo, ¿cierto? Nosotros que estamos acá en el hemisferio sur, viene siendo verano. Y Yeshua andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Fíjense lo que dice el verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Pero fíjense en la pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban confundidos. Es decir, estaban en tinieblas. Cosa curiosa, estas son las curiosidades de las Escrituras. Están ellos en densa tiniebla, pero están celebrando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos enfrentando esta fiesta? A lo mejor, ¿cierto?, con una noticia nefasta, con una situación nefasta, con una pérdida terrible que está desgarrando nuestra alma, con una melancolía que nos mata. ¿Cómo estamos enfrentando esta fiesta de luz? ¿Cierto? ¿Estamos en tinieblas? No hablo de la tiniebla del pecado, estoy hablando de esta tiniebla que a veces creo que es peor. ¿Por qué? Por lo que yo dije delante, porque nos hace pensar cosas que no debemos, nos hace cuestionarnos del Eterno y de sus propósitos, del Eterno y de sus propósitos. Cuando vimos a esta chica en la plaza, en la Ciudad de México con Shama, sin duda a mí me desgarró el alma. Aquí en Chile decimos una mocosita, por decir una niña pequeña, una chaparrita. Pero en estas condiciones, ¿cierto? En esas condiciones y en esos momentos es cuando tenemos que confiar absolutamente en que algún día lo entenderemos todo. No es necesario, según Dios, que hoy día lo entendamos. Algún día lo entenderemos. Algún día lo entenderemos. Si tú estás pasando una situación así de complicada, si tú estás en una enfermedad y todos los exámenes tienden a traer malas noticias, yo te invito en esta hora, enciende la luminaria, enciende la luz, no sigas en tinieblas, no sigas presa de lo que va a pasar mañana, de lo que va a suceder, de lo que va a decir el médico. Nosotros confiamos en el Padre de las luces. Eso dice el Bri Hadashah. Así le llama el Bri Hadashah al Eterno, el Padre de las luces, el Padre de las luces. ¿Cierto? Él vive, aun cuando la Escritura dice que Él se rodea de densa tiniebla, es para que nadie pueda acceder a Él. Pero Él es luz, Él es luz. Y hay otro pasaje que dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz.
cosa que a nosotros no es lo mismo. Nosotros nos podemos morir en tinieblas, morir en la confusión, en la oscuridad. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuántas veces, cierto? Como dice el salmista, ¿cuántos son los que me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿dónde está tu Dios? Y es porque nos han visto en una situación complicada. Han visto que Dios ha tomado decisiones terribles con nuestra vida, terribles con nuestras vidas. Pero yo espero que en esta festividad de Hanukkah venga esta luz, llegue a nosotros con mayor resplandor. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Confía, confiemos, aprendamos a confiar en el Santo Bendito, contra toda lógica, contra todo aquello que nos pasa, que nos sucede. Da lo mismo lo que va a decir el médico, da lo mismo lo que va a decir el médico. El Eterno es nuestra luz, Él nos va a sacar. Quiero compartir esta palabra contigo. Este comentario partió con generalmente parto con ese shir, Mina Meitzal, desde la profundidad, desde la confusión, desde el pozo, desde lo más profundo del pozo, desde el lodo cenagoso, desde allí clamé al Eterno, y el Eterno me escuchó, desde su santa morada, Él me escuchó. Dios te va a sacar de ahí, Dios te va a sacar. No puedo dejar de recordar lo que sucedió con mi hermana Teresa cuando me dijo, tengo que hacerme una cantidad enorme de exámenes. Hágase todos los exámenes. Y dijo, tengo un poco de miedo, hágase todos los exámenes y usted va a ver cómo después que se haga todos los exámenes, el médico va a tomar los exámenes y va a decir, ya, estamos bien, no tiene lo que yo había pensado. Porque Dios tiene el poder, pueblo del Señor, Dios tiene el poder de cambiar las cosas en un segundo, antes de entrar al quirófano, antes del tratamiento, antes de las pastillas, antes de todo. Dios tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Cuántas veces tuvo el mismo rey David, que viva para siempre, en un estado de confusión? En un estado de confusión, ¿cierto? Y de ahí lo sacó el Señor. Este pobre, dice, clamó, y le oyó a Hashem. Y le oyó a Hashem. Dios nos oye. Dios nos oye. Solo que espera que confiemos. Que en nuestra oscuridad veamos su luz. En su luz, dice la Escritura, en su luz, en su menorá, veremos su luz. Es decir, tendremos comprensión por qué suceden estas cosas. Algo que era incluso, o que estaba más allá de la comprensión del propio rey Salomón, puede también ser o estar alejado de nuestra comprensión. Pero confiemos en Dios. Yo pido en esta hora que el Eterno venga con su luz y que disipe toda nuestra tiniebla y que disipe aquello que no entendemos y que no comprendemos. Y le pido al ángel de Hashem, a Uriel es el que porta la luz, que nos pueda ministrar en este día, en este inicio de Hanukkah, que nos haga comprender. A veces lo único que tengo que comprender es que tengo que esperar en Dios. Eso es todo lo que tengo que comprender. Y el día va a aparecer, aunque esté nublado, va a aparecer brillante. Dios va a llegar en el momento que necesite llegar. La luz va a llegar en el momento que necesite llegar. Que no se cansen tus brazos y tus rodillas. Levántate, levántate en el nombre de Yeshua, en el nombre de aquel que es, ¿cierto?, la luz del mundo, dice Yohanan. Y esa luz, la luz verdadera, bendito sea Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Qué cosa más extraordinaria. Siempre me he preguntado por qué la profecía decía, y la ciudad y la región asentada sobre densa tiniebla vio luz. Es porque llegaba Él, el portador de la luz, el que iba a ser, ¿cierto?, el que iba a disipar toda nuestra confusión, nuestra desesperación. En un momento dice la Escritura que miró a
miraba a los judíos, a los israelitas, y se conmovió su corazón. Dijo, dice la Escritura, los vio como ovejas que no tenían pastor, que no tenían pastor. Dice aquí, cuando le preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos confundes? ¿Tú eres el Mesías, sí o no? Yo os lo he dicho muchas veces, pero vosotros no me creéis. Si ustedes siguen, va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y lo único que pido en esta fiesta de Hanukkah, el único regalo de parte de Dios que pido para ti, el único milagro de parte de Dios que pido para ti, que puedas recibir esta luz, que puedas ver el buen pastor y que le sigas y que el estado de tiniebla y confusión sea disipado, sea disipado. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos bendiga, que tengas un día tremendamente luminoso y que entremos en un Shabbat de mucho hod, de mucho esplendor y de mucha luz. Chag Sameach Hanukkah, Shabbat Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, bendito sea el Eterno, bendita su luz, bendita su luz.